El escalofriante descubrimiento de un hijo millonario, que hizo la niña de la limpieza a medianoche, era una noche oscura, llena de secretos ocultos en la mansión de los de la Rosa. Las luces parpadeaban como si la casa misma respirara nerviosamente. Nadie podía imaginar lo que iba a suceder. En el corazón de esta historia, encontramos a Valentina, una joven limpiadora, con un pasado lleno de penurias. Tenía que tener cuidado, las cosas no eran lo que aparentaban. Una extraña sensación la envolvía cada vez que limpiaba el estudio del joven heredero, un chico mimado que apenas la miraba. Pero esa noche, el destino tenía una cita fatídica con ella. Mientras recogía los restos de una fiesta lujosa, se topó con una caja misteriosa. No era una simple caja, estaba adornada con símbolos extraños, tan antiguos que parecían susurrar secretos olvidados. Valentina sentía un fuerte tirón en su interior, como si la caja la convocara. Con manos temblorosas, se acercó y la abrió. Era pesada y al abrirla, un aire frío le sopló en la cara, haciendo que sus sentidos se agudizaran. Allí, dentro, había documentos y fotos que desnudaban la vida secreta del joven millonario, revelaciones que lo vinculaban con oscuras actividades que dejaban sin aliento. Un escalofrío le recorrió la espalda. La historia no era solo de riqueza, había mentiras, traiciones y un peligro latente que parecía acecharla. Cada página giraba en su mente como un carrusel de horror. ¿Qué haría con esta información? ¿Sería capaz de salir viva después de lo que había descubierto? La adrenalina la mantenía alerta. En ese momento, un ruido ensordecedor rompió el silencio de la noche. Era como si alguien se acercara, alguien que no debería estar allí. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. No querrías perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Conectemos. Valentina sintió que el aire se volvía denso. La curiosidad y el miedo chocaban en su pecho. Con la caja en sus manos, podía ser la clave para cambiar su vida, pero, ¿a qué precio? ¿Se atrevería a descubrir más? La puerta se abrió de golpe y su corazón se detuvo. Una sombra apareció detrás de ella. ¿Quién era? ¿Era el joven millonario o algo mucho más siniestro? ¿Estaría a punto de descubrir la verdad que podría arrastrarla a un abismo del que no podría escapar? Valentina contuvo la respiración. La broma cruel de su destino parecía disfrutar de su angustia. La sombra se movió con agilidad y, a la luz tenue, pudo distinguir que era Sebastián, el joven heredero. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y enojo. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, su voz cargada de desdén. Ella se hizo la desentendida, ocultando la caja tras su espalda con un gesto instintivo. Tantas preguntas asaltaban su mente, pero las palabras se negaban a salir. Era como si la mansión misma le hubiera robado la voz. No tienes nada que hacer en este lugar, continuó él, cruzando los brazos. Los servicios son solo para eso, servir. Suelta la caja. Valentina, sin embargo, no podía permitir que su miedo tomara el control. En un impulso, giró la caja hacia él, revelando las fotografías esparcidas como si fueran un rompecabezas de su vida secreta. ¿Qué es esto, Sebastián?, desafió, sintiendo que el aire se tornaba más frío, más peligroso. Sus ojos se abrieron como platos al ver las imágenes de su familia y de eventos privados a los que nunca debió haber tenido acceso. La risa, las fiestas, y luego, las caras serias de personas con oscuras intenciones. Valentina notó como un sudor frío comenzaba a resbalar por su frente. Deja eso, su voz se volvió amenazante. No sabes lo que estás haciendo. Esos documentos no son seguros. No para alguien como tú. El silencio pesaba entre ellos, como una balanza en la que su vida pendía de un hilo. Ella, luchando por mantener el control, sintió como el nudo en su garganta crecía. ¿Por qué?
¿Cuál es tu secreto, Sebastián?, preguntó, un hilo de valentía en su tono, pero antes de que él pudiera responder, otro ruido resonó, más fuerte y más inmediato. Esta vez, no era solo un susurro en la oscuridad. Eran pasos y venían de la entrada. Los ojos de Sebastián se estrecharon, su arrogancia se desvaneció en un instante. «Ven», gritó, tomando su mano y tirando de ella hacia el pasillo. «No podemos quedarnos aquí». Valentina jamás había sentido que su corazón latía tan rápido. La tensión era palpable, palpable como la advertencia en la mirada de Sebastián. Fue arrastrada a una carrera vertiginosa a través de la casa, sin tiempo para entender las implicaciones de lo que había descubierto. Mientras corrían, todo comenzó a volverse un torbellino de luces y sombras. La mansión, que durante tanto tiempo había conocido como un lugar de trabajo, ahora se transformaba en un laberinto sombrío, lleno de peligros que amenazaban con atraparlos. Finalmente, llegaron a la puerta trasera, donde Sebastián miró hacia atrás, sus ojos reflejando pánico. «Sabes que esto no ha terminado», dijo, mientras abría la puerta. «¿Quieres realmente saber la verdad? Todo esto, lo que encontraste no es solo un juego». Valentina apenas podía pensar. La adrenalina corría por sus venas, la curiosidad la empujaba hacia la verdad, y el miedo la mantenía anclada al suelo. Fuera, la noche se agigantaba, como si el mundo mismo estuviera esperando su próximo movimiento. ¿Qué secretos revelaría Sebastián? ¿Podrían escapar de lo que acechaba en las sombras de la mansión de la Rosa? Valentina se detuvo un instante, sintiendo el frío aire nocturno cortarle la piel. Sebastián, aún con la puerta trasera entreabierta, asomaba su cabeza con precaución, como un animal asustado. Inmediatamente, su rostro se oscureció con la sombra de una duda. «¿Qué tienes ahí?», le preguntó, el desprecio devolviendo un brillo peligroso a su mirada. Valentina sintió que el peso de las fotografías en la caja se hacía más pesado. La curiosidad la atormentaba, pero la amenaza en el tono de Sebastián la paralizaba. La noche era una cloaca de secretos, y ella había abierto solo la tapa de lo que podía desatarse. «Me voy, Sebastián. Si no me dices qué está pasando, me iré ahora mismo», respondió ella, determinando que su valentía podía ser su mejor arma. Antes de que él pudiera replicar, un eco de pasos resonó de nuevo, más fuerte esta vez. Dos figuras emergieron de la oscuridad, iluminadas brevemente por un destello de luz, dos de los hombres de seguridad de la mansión. Llevaban expresiones serias, como si supieran lo que Valentina había tropezado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno, dando un paso adelante. Sebastián retrocedió, empujando a Valentina detrás de él. Ella vio cómo su cuerpo se tensaba, listo para la confrontación. Un escalofrío recorrió su espalda, pues el ambiente se cargaba de una energía eléctrica, como si la tormenta estuviera a punto de estallar. «No es lo que parece», dijo Sebastián, su voz firme, aunque temblorosa. «Tú siempre dices eso, Sebastián». «Y de todos modos, aquí estamos», respondió el otro hombre, crujiendo con el movimiento. Su mirada fijada en Valentina la hacía sentir como si estuviera expuesta, como una hoja en otoño. Sintió que podía perder el control en cualquier momento. «Hay cosas que no debes saber», Valentina susurró Sebastián, acercándose un poco. «Pero tengo que protegerte». «No puedes». La voz de Sebastián fue ahogada por un grito repentino. Uno de los hombres lo empujó y lo hizo caer de rodillas. Valentina dio un paso atrás, aterrorizada, y se dio cuenta de que tenía la caja aún sujeta, casi como si fuera un talismán que pudiera salvarla. «Deténlo», gritó Valentina, aunque no estaba segura de a quién estaba pidiendo que detuvieran. Una lucha estalló en el umbral. Sebastián forcejeaba, pero los otros hombres parecían preparados para esto. Valentina observó la escena con miedo, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. La caja se le resbaló de las manos, las fotografías cayendo por el suelo como un hilo desnudo de secretos expuestos. Con el corazón en un puño, se inclinó para recogerlas, mientras la lucha se intensificaba. La adrenalina burbujeaba en su interior, y el instinto de supervivencia la empujó a actuar. Un rostro en una de las fotos llamó su atención, un hombre de rostro conocido, alguien que había visto en una fila de la mansión, alguien que tenía un pasado que no encajaba con la familia de Sebastián.
Esto no puede ser cierto, susurró ella, sin pensar, tomó una de las fotos y, al hacerlo, la mansión vibró. Un grito desgarrador sonó en la noche. Estaba claro, algo había sido activado, un peligro inminente se había desatado, y la lucha no era solo por Sebastián, sino por su propia vida. Las luces comenzaron a titilar en la mansión. Valentina sintió como si las paredes le susurraran ángeles y demonios al oído. «Debemos irnos», exclamó Sebastián, rompiendo el caos, pero estaba claro que lo que venía era más profundo y oscuro. Ella se detuvo un instante, escaneando la habitación, sintiendo la necesidad de enfrentar la tormenta que se acercaba. El tiempo se estaba agotando, y en el fondo de su mente, el terror la despertó. ¿Puedes volver atrás? ¿O el secreto te atrapará en la oscuridad para siempre? Al salir de la puerta trasera, la noche había elevado su voz. Una sombra al final del jardín mostró que la amenaza aún no había terminado. ¿Qué demonios acechaba afuera? ¿El verdadero juego apenas había comenzado? El jardín estaba sumido en un silencio ominoso, roto solo por el susurro del viento que movía las hojas. Valentina sintió un nudo en el estómago. La silueta que se destacaba contra la bruma era inconfundible, un hombre, alto y esbelto, con una curva siniestra en la boca, observándola desde la penumbra. Su corazón se aceleró, cada latido resonando como un martillo en su pecho. Tuviste que buscar, ¿verdad? La voz salió de entre sombras, profunda y burlona. Era el hombre que había visto en la fila, pero no podía pensarlo ahora. La mirada de Sebastián, llena de urgencia, la sacó de su trance. «Valentina, corre», gritó, empujándola con fuerza hacia el camino. Pero ella se detuvo. «No puedo dejarte», su voz temblaba, consciente de que estaba atrapada entre su deseo de protegerlo y su terror por lo que había descubierto. El hombre en la sombra dio un paso adelante, iluminado brevemente por un rayo de luna. Su rostro se transformó en una mueca de satisfacción. «No temas, bonita. Solo quiero ayudarte. Sebastián no es quien crees». Valentina sintió una sacudida, como si la tierra bajo sus pies se abriera en una grieta. La única verdad conocida durante años se desmoronaba ante ella. ¿Qué había hecho Sebastián? ¿Qué oculta su familia? Pero antes de que pudiera articular una pregunta, el hombre sonrió y su mirada la atravesó. «La curiosidad puede ser peligrosa, Valentina. Ya sabe qué encontrar». Se detuvo un momento, como si sopesara sus palabras. «Pero a veces, los monstruos son más cercanos de lo que uno imagina». Las luces de la mansión continuaban parpadeando como si la casa misma estuviera en pánico. Valentina sintió que el aire se hacía denso, las sombras se alargaban y el miedo hacía su trabajo. Sin embargo, había una chispa de valentía que la mantenía de pie. La lucha entre Sebastián y los hombres de seguridad continuaba, y ella sabía que no podía permanecer inactiva. La caja, aún en el suelo, la llamó. Con cada segundo que pasaba, se sentía cada vez más atrapada por los secretos detrás de las fotos y la figura oscura que se aproximaba. «Sebastián», gritó de repente, rompiendo la inmovilidad. Al volverse, vio a su amor luchar con una ferocidad inesperada. Pero ella podía verlo desfallecer y la rabia creció dentro de ella. Sin pensarlo, se agachó y tomó la caja. Al alzarla, el hombre misterioso se giró, su rostro comenzando a cambiar, su expresión se volvió peligrosa. «Eso no te pertenece». Valentina apretó los dientes y levantó la caja como un escudo. Había que desentrañar el misterio, y se dio cuenta que era ese momento. Su valentía la delataba. «Tienes razón, pero tampoco te pertenece a ti». Una oscuridad sin sentido envolvió el jardín de la mansión. Sebastián, a su lado, la miró con esperanza. Pero el peligro se acercaba. «Quizá pensabas que todo estaba bajo control, Sebastián. Pero te has metido en un juego que no puedes ganar», dijo el hombre, y en su voz había un eco de advertencia que resonaba como un rugido de trueno. Valentina, aferrada a su opción, sintió la conexión con Sebastián. Ella no estaba sola. Mientras las sombras los envolvían, fue entonces cuando escucharon un sonido tenue, un clic proveniente de la caja. Algo en su interior estaba a punto de activarse. Las luces de la mansión se apagaron por completo. Todo quedó en penumbras y,
lo último que vio Valentina fue la figura oscura moverse velozmente hacia ellos. ¿Qué desatarían la caja y la verdad que contenía? El tiempo se detuvo. La noche se tornó en un centro de horror, y Valentina comprendió que habían cruzado la línea. Ahora todo estaba en juego. La batalla no era solo por sobrevivir, sino por descubrir qué secreto se ocultaba detrás del nombre de Sebastián. Era el momento de decidir, avanzar hacia lo desconocido o retroceder y arriesgarlo todo. Un destello de luz azulada emergió de la caja en su mano, iluminando brevemente el jardín y revelando detalles escalofriantes, sombras retorcidas, rostros angustiados y manos que parecían alcanzar hacia Sebastián. Valentina, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que el tiempo se ralentizaba mientras el hombre en la oscuridad se abalanzaba hacia ellos. Sebastián, gritó, su voz resonando entre la negrura, mientras su mano se movía automáticamente hacia el botón que liberaría, tal vez, el secreto más oscuro de su vida. En ese instante, la caja empezó a vibrar, y el sonido de un antiguo mecanismo llenó el aire, similar al lamento de un espíritu atormentado. Sebastián, aún luchando, tenía sus ojos fijos en la caja, como si comprendiera de inmediato lo que estaba a punto de desatarse. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. No, gritó la figura oscura, su voz un grito desesperado que retumbó entre las sombras. No puedes abrir eso. El rugido del viento creció, llevando consigo una ráfaga que hizo tambalear los árboles. Valentina, sintiendo una mezcla de terror y determinación, apretó la caja con ambas manos, inhalando profundamente. La advertencia del hombre resonaba en su mente, burbujeando en su estómago. ¿Qué tiene esta caja?, preguntó, haciendo un esfuerzo por mantener la calma, aunque sus manos temblaban. Lo que hay dentro podría destruirlo todo, respondió el hombre, su tono ahora grave, casi suplicante, como si hablara de un niño atrapado en una tormenta. No entiendes lo que estás haciendo, pero Valentina ya no podía retroceder. La verdad que había saboreado en sus sueños, en el susurro de historias familiares, estaba al borde de salir a la luz. Con un movimiento decidido, presionó un botón en la parte superior de la caja. Un chispazo de energía brillante estalló hacia el aire, creando un espectáculo de luces temblorosas que lo iluminó todo, borrando las sombras que antes dominaban el jardín. De repente, las imágenes comenzaron a proyectarse en la oscuridad, fragmentos de recuerdos, gritos y risas. Múltiples figuras danzaban en el aire, representando un desfile de memorias de una familia rota. Valentina sintió un mareo al reconocer rostros. Había personas que conocía, que habían estado en su vida durante años, y cada imagen traía consigo una sacudida de confusión. «Detén esto», gritó Sebastián, sus ojos llenos de pánico al ver las proyecciones. «Sebastián», dijo Valentina, su voz apenas un susurro. Ella podía sentir lo extraordinario que se desplegaba ante ella, pero también podía ver la desesperación en su rostro. Las figuras se transformaron, revelando escenas de traiciones y secretos familiares ocultos, un vínculo roto que se sentía como un eco de su propio sufrimiento. Valentina sintió cómo la incredulidad caía a su alrededor como hojas muertas cayendo de un árbol en otoño. El hombre oscuro dio un paso hacia ellos, el aire a su alrededor bullicioso con energía reprimida. En su mirada brillaba algo más que interés, un deseo casi desesperado por proteger algo que Valentina aún no podía comprender. «Valentina», la voz de Sebastián la sacudió, trayendo su atención de regreso. «No mires». Fue en ese momento cuando la caja emitió un último estallido. Todas las proyecciones se unieron en un punto brillante, antes de desvanecerse en la oscuridad. El jardín regresó a su silencio opresivo, pero el eco de las revelaciones seguía en el aire. Valentina, paralizada, se dio cuenta de que ahora conocía demasiado. «¿Qué hemos desatado?», murmuró, temiendo la respuesta, y justo cuando la oscuridad parecía tragar el último vestigio de luz, una nueva figura emergió de entre las sombras, una mujer que Valentina conocía, su rostro familiar hecho de un pasado que regresaba para atormentarla. «Valentina», dijo la mujer, su voz tan suave como un susurro, pero cargada de advertencias. «Has despertado a los que estaban dormidos. La verdad es más aterradora de lo que imaginas», el miedo inyectó adrenalina en sus venas. Había cruzado una línea peligrosa, y la noche apenas comenzaba. ¿Qué otras sorpresas les aguardaban?
La verdad, parecía, estaba dispuesta a revelarse en su totalidad. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar esa frase, como un eco de advertencia del abismo que había abierto. La mujer que se había presentado ante ellos, con su cabello desordenado y ojos que reflejaban un dolor antiguo, no era otra que su abuela. La misma abuela que había muerto en circunstancias misteriosas años atrás. Abuela, la voz de Valentina tembló, atrapada entre la incredulidad y el deseo de acercarse. «¿Eres tú?», la mujer asintió lentamente, su mirada desgastada llena de recuerdos que Valentina había deseado, por tanto tiempo, desenterrar. Sin embargo, en los confines de su mente, la advertencia resonó, su abuela no aparecía allí sin un propósito grave. «Has abierto la puerta a lo que este mundo había sellado», dijo la abuela con un tono sombrío. «Hay cosas que no debiste ver, Valentina. Los secretos de nuestra familia vuelven con furia». El hombre en la oscuridad retrocedió, su expresión entre la tristeza y el rencor. Valentina también lo reconoció. Era un familiar que había desaparecido durante años, un tío que hacía mucho tiempo había sido reclamado por las sombras. Las conexiones se entrelazaban, formando una red oscura que la rodeaba. «¿Qué es lo que has destapado, Valentina?», preguntó con urgencia Sebastián, sus ojos fijos en la caja ahora dorada y pulsante. «Ya no es un juego», Valentina preñó su pecho, sintiendo la presión de una verdad inminente. Las imágenes y recuerdos seguían flotando en la bruma de su mente. La luz había traído el caos, pero también una revelación, olvidadas traiciones, acuerdos oscuros, un pasado que demandaba su justicia. La abuela dio un paso hacia el jardín, las sombras se arremolinaban alrededor de ella, como si el mundo mismo la rechazara. Era obvio que luchaba por contener algo profundo, algo que amenazaba con liberarse de su prisión. «Hay un legado», Valentina susurró, su voz subiendo y bajando como una ola. «Un legado de poder, de dolor. Lo que viste era solo el principio. Lo que hay aquí puede acelerar el fin o el renacer de nuestra familia». Valentina sintió que su respiración se volvía más pesada. ¿Podría su herencia realmente ser tan poderosa? Las advertencias de su abuela la mantenían alerta, pero en algún rincón de su ser, el atractivo de lo desconocido la empujaba a seguir indagando. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, con el temor de un niño perdido. La mujer pareció vacilar, una sombra cruzó su rostro. Sin embargo, lo que iba a decir quedaría atrapado entre sus labios. Un rayo de llamativa luz apareció de repentina, cortando la oscuridad, como una señal de advertencia más. «Debemos actuar», Valentina dijo el hombre oscuro, brindándole una última mirada penetrante. «Aquello que has liberado, lo que despertó, no se quedará callado. Ellos buscarán venganza». Antes de que la tensión pudiese liberarse, el aire se cortó con un grito desgarrador que resonó desde el fondo del jardín, una advertencia que retumbó en sus corazones. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando figuras temblorosas que parecían contorsionarse e invadir la escena con una energía negativa. «Sebastián», gritó Valentina, la necesidad de huir llenándola. «Debemos irnos», pero, antes de que pudieran dar un paso atrás, el jardín dejó de ser un lugar sagrado. Se transformó en un campo de batalla, repleto de voces, sombras que salían a rasgar la tranquilidad de la noche. La línea entre el pasado y el futuro se desdibujaba con cada instante. Valentina y Sebastián se aferraron a la caja, sabiendo que lo que había emergido jamás podría volver a ser encerrado sin consecuencias. Pronto solo quedarían ellos y la electricidad cargada de secretos por descubrir. Lo que les aguardaba podría ser la última respuesta o el fin de todo. «No podemos volver atrás, ¿verdad?», preguntó Sebastián, su voz temblando como una hoja expuesta al viento. No respondió Valentina, mientras su mirada se clavaba en la noche llena de sombras. «Este es solo el comienzo». Justo cuando la oscuridad parecía devorarlos, una risa perturbadora llegó desde las sombras, resonando como un canto de sirenas en sus oídos. ¿Era el eco del pasado? ¿O era algo mucho más siniestro? La verdadera batalla apenas comenzaba. Valentina sintió que las sombras se cernían sobre ella, como una manta oscura lista para devorarlos. El eco de aquella risa malévola hacía que su piel se erizara, helando su sangre en las venas. «¿Quién está ahí?»,
gritó Sebastián, su voz resonando con un temor palpable. Las sombras parecieron responder, retorciéndose y formando figuras distorsionadas que danzaban al borde de la percepción. Valentina no podía apartar la mirada de su abuela, cuya presencia se desvanecía y resurgía en el parpadeo de las luces titilantes. No son solo sombras, susurró la abuela finalmente, haciendo un esfuerzo evidente por mantenerse coherente. Son ecos de aquellos que han sido lastimados, aquellos que buscan justicia. Valentina entrecerró los ojos, intentando comprender lo que le decía. Todo a su alrededor cobraba vida, en el aire, había un sabor de electricismo y el crujir de ramas marchitas. Cada susurro de viento traía consigo historias de dolor y pérdida, como si el jardín mismo estuviera consciente de lo que allí se había desatado. ¿Justicia?, preguntó Valentina temblorosa. ¿De quién? La luz del jardín palpitó de nuevo, presentando visiones fugaces de personas y lugares que Valentina nunca había conocido. Entre las imágenes, aparecieron figuras familiares de rostros desvanecidos, perdidos en la niebla de su memoria. En un instante, vio a su madre, jóvenes y llenos de esperanza, y luego, a su tía, con el rostro cubierto en lágrimas. La abuela se precipitó hacia adelante con una urgencia desesperada. Valentina. Escucha. Su voz era casi un grito en medio del bullicio. No podemos quedarnos aquí. Ellos vendrán a reclamar lo que les pertenece. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Valentina. La caja brillaba intensamente, pulsando al ritmo de su corazón. Se volvió hacia Sebastián con el temor reflejado en sus ojos. ¿Qué hacemos?, preguntó Sebastián, su voz había perdido su confianza. Debemos contener esto. Ella intentó afirmarse, aunque su voz temblaba, empujada por la inminente tormenta de sombras. Pero, ¿cómo? La abuela tomó una respiración profunda y, de repente, la oscuridad se intensificó. Una figura emergió de las sombras, una presencia imponente que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Tenía ojos brillantes, como llamas rojas, y una sonrisa burlona que amenazaba con desatar el caos. No pueden detener lo inevitable, dijo la figura con una voz que resonaba como un trueno. Las deudas deben pagarse, y la sangre siempre reclama su justicia. Valentina sintió que las piernas le temblaban, el temor le nublaba la mente. Pero había algo dentro de ella que no podía rendirse. En toda su vida, había deseado conocer su historia, y ahora que se abría ante ella, no iba a dar un paso atrás. No, gritó, y la firmeza en su voz sorprendió al grupo. No permitiremos que nos controles. Esta es nuestra historia. La abuela sonrió, aunque sus ojos destellaban preocupación. Esa es la fuerza que necesitamos, Valentina. La conexión a nuestra esencia. Las palabras de la mujer sonaron como una melodía que comenzó a calmar las sombras un poco. Si luchas con el corazón, podrás hacerlos retroceder. A medida que la figura oscura avanzaba, las sombras comenzaron a tambalearse. Valentina cerró los ojos un momento, sintiendo el pulso de la vida en ella. Luego, tomando la mano de Sebastián, respiró hondo y levantó la caja hacia la figura, sintiendo una poderosa oleada de pensamientos antiguos surcándola. Las raíces de su sangre empezaron a resonar con la energía liberada. «Detente», gritó, y en ese instante, una luz intensa estalló del interior de la caja, llenando el jardín y ahogando los ecos oscuros. El campo de batalla se convirtió en una luminosa danza de colores, y Valentina sintió una oleada de esperanza, pero algo oscuro se estaba formando a su alrededor, como un monstruo a punto de despertar. «Esto no ha terminado», Valentina susurró la figura ominosa, mientras la luz luchaba por contenerla. «Ellos volverán, y no habrá refugio». La escena se fundió en un silencio inquietante, una calma tensa que dejó a Valentina y Sebastián preguntándose qué los aguardaba. La caja, ahora atenuándose en su resplandor, parecía avisarles de que la batalla no había hecho más que comenzar. Valentina sintió un nudo en su estómago. Lo que se había liberado esa noche era solo una fracción del horror que acechaba. ¿Serían capaces de enfrentar a los que buscaban venganza? ¿O la sombra los devoraría? Mientras miraban hacia la oscuridad que se adensaba, el viento trajo un susurro helado entre las hojas, el eco de un futuro incierto, lleno de promesas de caos y redención. Valentina abrió los ojos lentamente, todavía envuelta en la mezcla de luz y sombras, su corazón latiendo fuertemente. La figura oscura se desvanecía,
pero sus palabras parecían haber dejado una huella indeleble en su mente. La caja, aunque ahora apática en su resplandor, emanaba un aura, algo que Valentina no podía entender del todo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sebastián, su voz casi un murmullo, como si hablar más alto pudiera despertar a las sombras de nuevo. Debemos irnos, respondió la abuela, su rostro se enrojecía con la preocupación. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Este lugar está lleno de rencor, de almas perdidas. Las hojas crujían, como si la naturaleza misma se quejara de la presencia oscura. Valentina sintió que el aire se tornaba denso, y cada inhalación se convulsionaba en su pecho. La tensión era palpable, como una cuerda estirada al borde de romperse. Valentina tomó la mano de su abuela, notando el temblor en sus dedos. El jardín que antes había sido un refugio familiar ahora parecía un laberinto amenazador, y las sombras se apiñaban en los rincones, esperando el momento oportuno para atacar. No podemos simplemente huir. Valentina se detuvo en seco, fuerza influyendo en sus palabras. Debemos encontrar una manera de cerrar esto de una vez. La abuela la miró, asombrada y asustada a la vez. Valentina, no sabes lo que estás pidiendo. Cada sombra aquí tiene una historia y una razón para estar atada a este lugar. Podrías desatar cosas que no comprendes, pero tengo que intentarlo. Su voz sonó más firme, con determinación. Quizás haya algo en la caja que explique por qué estos ecos buscan justicia. Puede que ellos también necesiten ayuda. Sebastián, aunque nervioso, sintió la creciente confianza de Valentina. Se acercó, tomando la otra mano de ella. No podemos dejar que el miedo nos consuma. Si esto es parte de nuestra historia, entonces enfrentémoslo juntos. La abuela, sintiendo la ferviente conexión entre los jóvenes, finalmente asintió, un brillo de esperanza atormentada apareció en su mirada. De acuerdo, pero debemos estar alerta. Las sombras son astutas y engañosas. Al dar un paso más profundo en el jardín, el ambiente cambió. La luz del jardín parecía debilitarse, dejando atrás ecos distorsionados que resonaban con dolor y súplica. Valentina abrió la caja, temiendo lo que podría encontrar. En su interior, junto a una luz tenue, había un pequeño objeto de cristal que brillaba como una estrella escondida. Esto, musitó Valentina, alzando el cristal hacia la luz. ¿Es esto parte de su historia? En un instante, una visión golpeó su mente. Vio a varios rostros, algunos llenos de esperanza, otros desgarrados por el sufrimiento, conocidos y desconocidos, todos unidos por el mismo destino sombrío. Momentos de risa se entrelazaban con lágrimas, entre voces que se elevaban como un canto ahogado. «Es un recuerdo», exclamó Sebastián, sintiendo la carga de emociones inundarlo. «Debe haber una forma de liberarlos», Valentina comprendió en ese instante. Si conseguimos reunir todas las memorias, tal vez podamos entender su dolor y ayudarlos a encontrar la paz. Sin embargo, el viento giró a su alrededor, como un susurro burlón. Las sombras iluminadas parecían más seductoras, llamando a los tres a convertirse en parte de su trágica historia. La figura sombría se reconfiguró en la penumbra, sus ojos aún brillando como brasas en un fuego distante. ¿Piensan que pueden cambiar su destino?, preguntó la figura con voz sedosa. Las historias están entrelazadas y no todas deben verse, Valentina. A veces, el silencio es la única liberación. Valentina sintió que el cristal se calentaba en su mano. La decisión estaba en sus manos. Al reconocer el desafío, su corazón se aceleró. Las sombras del jardín estaban llenas de preguntas y respuestas, y debía decidir si sería la voz que los liberaría o la que sellaría su destino. Una fría brisa azotó el jardín, llevándose consigo sus pensamientos. La abuela interrumpió el silencio. Valentina, esto no es un juego. Una elección equivocada puede costar mucho más de lo que imaginas. El pulso de la noche retumbaba a su alrededor, entremezclando el eco de las almas que eran prisioneras de la oscuridad. Valentina se enfrentó a la figura, su voz, ahora clara, resonó en el aire. No tengo miedo de enfrentar la verdad. El eco de su declaración reverberó, y en ese momento, una nueva puerta parecía abrirse en el jardín, una luz errante que prometía respuestas, pero también desafíos aún más oscuros. Valentina dio un paso hacia la luz, pero antes de cruzar el umbral, sintió que todo a su alrededor se congelaba. No,
gritó Sebastián. La figura se abalanzó sobre ellos, sus ojos brillando con furia, mientras el jardín a su alrededor comenzaba a desmoronarse. El sacrificio les aguardaba, y el destino se encontraba al borde de una nueva revelación. La pulsante energía cargaba el aire, y en el eco de su grito, Valentina supo una cosa, lo peor aún estaba por venir. El jardín se estremeció, como el último lamento de una criatura moribunda. Valentina sintió el frío intenso apretando su pecho, midiendo el peso de sus decisiones. Desde las profundidades de su ser, una fuerza empezó a crecer, una voz que le decía que sí, que debía seguir adelante, que la verdad debía ser desenterrada. «Déjanos en paz», gritó Sebastián, aferrándose a Valentina mientras la figura oscura se acercaba, cada vez más voraz. Las sombras danzaban a su alrededor, girando y retorciéndose como serpientes. Un eco de risa insidiosa llenó el aire, la voz de la figura se convirtió en un susurro lleno de veneno. ¿Pueden comprender el talón de Aquiles que arrastra a los que desafían a las sombras? Ustedes están condenados. Valentina levantó el cristal, la luz parpadeando intensamente. El objeto se convirtió en un faro, proyectando su resplandor sobre la figura. Forzó un paso adelante, el miedo ahora era un fuego que corría por sus venas. No tienes poder sobre nosotros. Las palabras se deslizaron entre sus labios, desgarrando la atmósfera pesada. No podemos ignorar el sufrimiento de estos recuerdos. Las sombras se detuvieron momentáneamente, y una grieta se abrió en el aire entre ellas. Valentina sintió un hilo de esperanza, una chispa de unión en el corazón del caos. Pero la figura, al ver su osadía, se transformó, su forma se alzó como una tormenta oscura, con un rostro tan cambiado que le causó un escalofrío. ¿Tú crees que puedes solucionarlo? ¿Pero a qué precio? La figura gruñó, y los ecos de las almas perdidas resonaron en sus palabras, una melodía trágica que se envolvió a su alrededor como un sudario pesado. «No somos tus prisioneros», gritó la abuela, alzando su voz llena de una mezcla de valentía y desesperación. A pesar de su temor, apoyaba a Valentina. Entonces, como si las sombras escucharan la desafiante voz de la abuela, un lamento desgarrador brotó del jardín. Las raíces de las plantas se retorcieron, y el terreno comenzó a temblar con una furia ancestral. Eran voces de dolor, de sufrimiento, desesperadas por ser liberadas, y un torrente de memorias comenzó a embellecer el aire, envolviendo a los tres en una espiral de luces y sombras. Valentina cerró los ojos un instante para concentrarse. Las visiones brotaron ante ella, un torbellino de imágenes de felicidad y tristeza, cada una más desgarradora que la anterior. Supo que estaba comprendiendo la historia entera del jardín, la razón de esos ecos. No los dejaremos sufriendo. Valentina finalmente dijo, con una determinación que la sorprendió, mientras el cristal brillaba con un fuego interno. Escuchen. Hay una salida, con las palabras, el cristal se iluminó intensamente, emitiendo un resplandor puro que hizo que las sombras retrocedieran momentáneamente, pero no sin antes perder la calma en un grito de furia. La figura oscura intentó abalanzarse, pero quedó atrapada en la luz, girando en un torbellino de gritos y sombras. La abuela y Sebastián se refugiaron a su lado. Valentina, dijo Sebastián, el miedo en sus ojos iluminado por la luz que emanaba de la caja. ¿Qué debe hacer? Debo recordar. La afirmación fue tan intensa que resonó en los vientos feroces, y con ello, Valentina se adentró más en el brillo del cristal. Recuerdos indistintos surcaron su mente, como un río caudaloso. De pronto, el jardín estalló en una explosión de luces brillantes, y las sombras comenzaron a desgajarse, desvaneciéndose en el aire como un eco de su propia desesperación. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una pregunta surgió de entre los gritos. ¿Qué sucedería si no lograban liberar los recuerdos antes de que la oscuridad reclamara su esencia? La figura que antes acechaba se tornó un susurro, pero desnudada de todo poder, la angustia reveló su vulnerabilidad. Pasos rápidos y firmes resonaron por el jardín en ruinas, pero la luz que Valentina sostenía era más brillante que cualquier sombra que intentara cansarla. Entonces, una nueva visión la golpeó. Una revelación impactante se formó frente a ella. No podían liberar solo recuerdos, debían encontrar el origen de su dolor. Pero
para hacer eso, Valentina y sus compañeros necesitaban una clave que aún no conocían, una verdad oculta que esperaba en un rincón distante del jardín ajeno a la comprensión. ¿Qué es lo que necesitamos?, susurró Sebastián, sintiendo la amenaza inminente de la oscuridad. Pero el eco del jardín se apagó abruptamente dejando solo un silencio temible. En ese momento, Valentina entendió que lo peor aún estaba por llegar. El viento sopló nuevamente, trayendo consigo la esencia del caos, preguntándose si habrían tenido el valor para confrontar lo que acechaba sin saberlo. Cada decisión que tomaran a partir de entonces podría decisivamente sepultar o liberar todo lo que habían intentado salvar. ¿Cómo desenterrar lo que estaba escondido tan profundo en sus recuerdos? La noche era densa, y el siguiente movimiento definiría no solo sus destinos, sino el destino de todas las almas del jardín. La noche había caído como una tormenta silenciosa, llenando el bosque de sombras y ecos traicioneros. Valentina, con el corazón en un puño, sintió el peso de cada decisión recién tomada. En un instante, todo lo que había creído se desvaneció como el humo. La figura oscura se apresuraba hacia ellos, el resplandor de la caja lacerando la penumbra, pero incluso con esa luz en sus manos, Valentina no sabía si podía salir victoriosa. ¿Qué hacemos?, preguntó Sebastián, su voz temblando. La desesperación en sus ojos reflejaba su propio miedo, el jardín parecía retorcerse a su alrededor, susurros flotando entre las ramas como si las mismas sombras supieran que el momento se acercaba a su clímax. Valentina, con los recuerdos de su familia resonando en su mente, sintió la necesidad de actuar. Las imágenes de su abuela, de su madre, de todos los rostros que había visto flotando en la luz, le dieron una chispa de valor. Debemos confrontarlo, respondió Valentina, su voz más firme de lo que jamás había estado. Debemos descubrir de dónde proviene este dolor. La esencia de todo lo que hemos visto debe estar aquí, en este jardín. La figura oscura, ahora agazapada entre las sombras, se retorcía en una mezcla de furia y resistencia. Una risa burlona salió de sus labios, resonando con un eco sombrío. ¿Creen que pueden enfrentar lo que han desatado? Su voz se deslizaba como un veneno, retumbando en el aire. Las sombras no son fáciles de deshacerse, cada recuerdo es un hilo que nos ata a este mundo. Valentina apretó la caja, sintiendo la energía vibrante que emanaba de su interior. Era verdad, pero también sabía que las sombras solo podían alimentarse del miedo. Resolvió hacerse eco de su fuerza, de la fuerza de sus ancestros. Elevó la luz y gritó: no somos tus prisioneros. No podemos ignorar su sufrimiento. Las almas buscan justicia, y nadie más que nosotros puede dársela. La figura tembló, como si su esencia misma estuviera peligrosamente al borde de romperse. Tras el eco de sus palabras, Valentina sintió que las raíces de la historia que la ataban se fortalecían, alimentándose de su determinación y conexión con sus raíces. Con la luz brillando dramáticamente, las sombras comenzaron a desvanecerse, pero la figura oscura no se rendía fácilmente. «Y cuando caiga la última sombra, ¿quién les dará a ustedes la verdad?», preguntó, su voz resonando con un grito agónico. Valentina, sin dudar, respondió con la certeza cargada en su corazón: nosotros. Juntos, con eso, Sebastián se unió a ella, extendiendo su mano hacia la caja. En ese instante, una visión abrumadora estalló en la mente de Valentina. No debían solo desatar sus recuerdos, ahora comprendía que debían reconectar todos los fragmentos del pasado perdido, dándoles voz. Las luces en el jardín comenzaron a girar, formando un portal pulsante ante ellos. Las sombras, antes aterradoras, ahora parecían mermar su fuerza, debilitándose lentamente. El resplandor aumentó y con la caja, Valentina empezó a pronunciar las historias olvidadas, liberando las memorias de aquellos que había visto. Cada palabra que brotaba de sus labios aliviaba el aire, y las sombras se encogían nuevamente, transformándose en susurros que imploraban ser escuchados. Entendemos su dolor, su hambre de justicia. No estamos aquí para repetir los errores, sino para aprender, para sanar. La figura oscura, aún tambaleándose en su forma, parecía perder peso con cada revelación. Pero el eco seguía retumbando en sus oídos, y Valentina sabía que no podían detenerse hasta que la verdad hubiese sido liberada por completo. Cuando la última sombra se disolvió en el aire, una calma inusitada llenó el espacio, como si un río sereno que había estado represado finalmente fluyera libre.
La figura oscura se desvaneció, convirtiéndose en un eco sutil, y lo que quedó fue un profundo silencio, acompañado solo por el suave murmullo del viento en las hojas. Valentina giró, buscando los ojos de Sebastián. Estaban llenos de incredulidad pero también de esperanza. Lo hicimos, dijo él, mientras la luz de la caja titilaba. A su lado, la abuela sonrió, su rostro aliviado mientras las sombras finalmente se deshacían. Su historia está viva, Valentina expresó con una voz llena de orgullo. Ustedes han liberado lo que estaba atrapado durante demasiado tiempo. Los tres sabían que, si bien la oscuridad había sido contenida, el eco de sus secretos aún reverberaba en su interior. Pero ahora, ellos advirtieron que el camino hacia adelante sería uno de redención y unión, avanzando juntos con la fuerza del amor y la sangre que compartían. Este es solo el comienzo, susurró Valentina, sonriendo y sintiendo el calor reconfortante de sus ancestros que ahora la acompañaban, y mientras se alejaban del jardín, dejaron atrás un lugar abatido por las sombras, ahora lleno de luz, listo para contar su historia y renacer. El nuevo amanecer comenzaba a dibujarse en el horizonte. Ahora, querido lector, es tu turno de unirte a esta maravillosa comunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que vienen en el futuro. Dale like ahora para ayudar a nuestro algoritmo y queremos saber tu opinión. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre todo lo que has leído. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también merecen conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora.